Un saludo de nuevo, amigos que siguen esta emisora folclórica.com en este programa Día a Día con Jesús en la Semana Santa, la Semana Mayor, que conmemora los momentos de la última semana de la vida histórica de Jesús de Nazaret. Y hoy vamos a tratar de lo que sucedió precisamente el Viernes Santo. Usted recuerda que después de Jesús celebrar la cena pascual, fue a esconderse al torrente, al corriente Cedrón en un lagar llamado Getsemaní. Y a medianoche, estando allí, Jesús, que sabía que lo estaban buscando, por eso le decía a los discípulos que ya estaban toditos asueñados, era medio trasnochados, manténganse en vela, ¿verdad? Porque tarde o temprano nos van a encontrar. Jesús sabía que lo estaban buscando y no era para nada bueno, ¿verdad? Y aquellos muchachos se morían del sueño. Y Jesús comenzó a rezar. Nunca sabremos lo que Jesús decía. Los evangelios teorizan y teologizan ese momento, ¿verdad? Padre, haz que pase de mí este trago amargo, este momento amargo, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Todas esas son expresiones que ponen los evangelistas en boca de Jesús en lo que llaman la oración de Getsemaní. Yo les recomiendo a ustedes, hermanos, que hay una famosa ópera de rock que cuando yo era un joven nos gustaba mucho, que se llamaba Jesucristo Superestrella. Y que después se hizo una versión en español que la hizo Camilo VI con Angelita Carrasco, dominicana. Y ahí en esa ópera, que está muy bien hecha, hay una canción que se llama Getsemaní. Déjenme decirle como biblista que yo no he vuelto a escuchar en mi vida una canción que exprese mejor lo que fue el drama de Jesús en esa agonía de Getsemaní. Esa canción realmente es una verdadera fotografía y radiografía de Getsemaní. Solamente tiene un error teológico esa canción, a mi modo de ver. Y es creer que Dios quería, que el Padre quería la muerte de Jesús. No, eso es un error teológico, porque entonces el Padre es un verdadero verdugo, ¿no? El Padre no quería la muerte de Jesús. El Padre quería la fidelidad de Jesús al reino, aunque esa fidelidad le costara la muerte. Y la prueba de que Dios no quería la muerte de Jesús es que en el instante mismo de la muerte lo resucita. De manera que nunca digamos que el Padre quería la muerte de Jesús. El Padre lo que sí quería era la fidelidad de Jesús al reino, aunque esa fidelidad llegara a costarle la vida. Entonces, a Jesús a medianoche lo encuentran medio somnoliento los discípulos y a él rezando, orando, y más que orando, realmente Jesús angustiado. Lucas dice que la angustia de Jesús fue tan grande en Getsemaní que se le rompieron los capilares de la frente y sudó sangre. Ustedes saben que cuando un ser humano se somete a un estrés muy grande, es fácil que se le rompan los capilares de la frente y junto con el sudor se mezcle la sangre de los capilares rotos. Y por eso sudó sangre. Eso nada más lo dice el Evangelio de Lucas. Y eso es posible, ¿verdad? Y eso le ha pasado no a Jesús, sino a muchos seres humanos que lo han sometido a poderosos momentos de estrés. Bueno, lo agarran a Jesús ahí en Getsemaní y se lo llevan los levitas. Le piden permiso a las cohortes romanas para hacerle un juicio antes de que amanezca
en el Sanedrín. Óigame, qué barbarazo. A las 5 de la mañana convocaron a los 71 ancianos del Sanedrín para hacerle un juicio sumario a Jesús. Y lo llevan precisamente al templo, al salón donde se reunía el Sanedrín. Ese templo que Jesús había violado de una manera insurreccional el domingo de Ramos. Y entonces allí a Jesús lo abofetean y lo condenan por blasfemia. Primero por la blasfemia de llamarle a Dios Abba, papi querido, papacito. Segundo, por la blasfemia de haber violado el templo, lo más sagrado que tiene, era la casa de Dios. Pero Jesús no violó la casa de Dios. Jesús lo que violó fue una cueva de ladrones que en eso habían convertido la casa de Dios, ¿verdad? Y entonces la condena de Jesús, la primera condena de Jesús por blasfemia que se la administra el Sanedrín, tenía una sentencia de muerte por lapidación. Lapidación es matarlo a pedradas. Era un honor para un judío que a una persona que lo condenaran por blasfemo lo sacaban fuera de la ciudad y en las afueras lo arrinconaban, se quitaban los mantos y cada uno le jondeaba una piedra en el cuerpo hasta dejarlo muerto. Así era la lapidación. Pero resulta que en tiempos de los romanos el Sanedrín tenía prohibido aplicar la pena de muerte. Porque la pena de muerte era una prerrogativa que Roma la asumía desde los tiempos de Pompeyo, cuando ocupó a Palestina 70 años antes de Cristo. Entonces, si se iba a aplicar una pena de muerte, tenía que pasar por el sedazo romano. De manera que ellos los condenan a Jesús como blasfemo, pero para que el hombre lo ajusticen hay que llevarlo a un juicio romano. Y por eso al otro día, al amanecer, lo llevan al pretorio, al litóstrofo, o sea, a donde administra justicia el pretor romano, que era el gobernador romano, que en ese tiempo se llamaba Poncio Pilato, que era un verdadero verdugo. Poncio Pilato era un hombre que no le temblaba el pulso para ejecutar a la gente. Y murió pocos años después de Jesús, en el 36, si mal no recuerdo, 37, asesinado brutalmente, porque es que él siempre fue un salvaje asesinando gente, ¿verdad? Y fue que a Poncio Pilato, el que le tocó la papa caliente de condenar a muerte a Jesús. Él al principio pensaba que eso de Jesús era un chisme barato entre judíos. Era porque lo llevaron diciéndole que este hombre ha violentado el sábado, por eso es blasfemo. Este hombre hace cosas que no se deben hacer en sábado, por eso es blasfemo. Llama a Dios con un nombre que no se debe llamar, es blasfemo. Violó el templo derribando los cambistas y los mercaderes, es blasfemo. Y Pilato dice, bueno, pero esos son chismes de ustedes. No me traigan un hombre para que yo le ejecute por cuestiones de ustedes, de la religión de ustedes. Yo ejecuto a un hombre por cuestiones mayores. Dice, no, pero espérese, es que este hombre no solamente hizo eso, sino que este hombre dijo que él era el rey de los judíos. Y que al César no había que darle impuestos. Y que el que amaba al César era enemigo del pueblo. Entonces ya Pilato se asustó. Y Pilato, que no era ningún pendejo, Pilato entonces, y que era un supersticioso, eso lo hacía siempre él, que le iba a arrancar el pescuezo a cualquier gente, no solamente con Jesús, llamó a un mozo y se lavó las manos como signo de que a esta sangre no me caiga a mí, que le caiga a ustedes, que son los que lo han traído. Yo no fui que lo fui a buscar y lo estoy condenando para que lo ejecuten, no por chisme de ustedes, sino porque ustedes me han dicho algo grave, que él se dijo que quería ser rey de los judíos. Aquí el único rey es el César, el emperador de Roma.
y que quiso violar el águila imperial, y que no se pague impuestos al César, y que el que es amigo del César es enemigo del pueblo. Porque ellos le recordaron aquellas frases de Jesús cuando le llevaron la adúltera, que le dijeron, la llevaron por los moños arrastrando y se la pusieron delante los fariseos a Jesús y le dijeron: hemos encontrado a esta mujer en pleno delirio de adulterio, delito, no delirio, delito de adulterio. La ley de Moisés nos manda a apedrearla. ¿Qué tú nos recomiendas? Un gancho, ¿verdad? En el Levítico dice: si usted encuentran a una mujer en pleno delito de adulterio, hay la obligación, dice el libro de Levítico, la obligación de sacarla fuera del pueblo y matarla a pedrada. ¿Tú qué dices? Y Jesús no dijo nada, porque Jesús no era ningún pendejón. Jesús se agachó, hizo saliva y comenzó a escribir en el lodo del... Nunca jamás sabremos qué fue lo que escribió. Hay gente que tiene una mente fértil que comienza a decir que Jesús lo que escribió fueron los pecados de todos esos bandidos que llevaron a la mujer adúltera, pero esos son las mentes fértiles. Nunca sabemos lo que Jesús escribió ahí. Cuando se tardaba el moreno en decir algo, Jesús entonces se paró y por la presión de ellos que decía: pero dinos, el Levítico nos manda a apedrearla, ¿tú qué dices? Si él decía que no la apedrearan, iba en contra de un libro de la Biblia. Entonces había que ajusticiarlo a él por blasfemia. Y si la apedreara, entonces estaba en contubernio con ellos, que precisamente sabían el que iba en contra. Y él le dijo: bueno, el de ustedes que tienen manos en las manos llenas de piedra, el que usted esté absolutamente libre de pecado, que le tire la primera piedra. Y dice el texto evangélico que fueron soltando las piedras, comenzando por los más viejos, porque eran los más adúlteros, ¿verdad? Porque, óigame, siempre que usted haya, y ahora voy a ver encima a ellos, siempre que usted haya dos en pleno delito de adulterio, no es solamente una mujer. Para que haya adulterio tiene que haber acostado en una cama un hombre y una mujer. Pero resulta que nada más justiciaban a las mujeres, nunca justiciaban a los hombres, a los adúlteros, ¿verdad? Entonces aquellos adultos que llevaron a la mujer adúltera eran tan adúlteros como ella, ¿verdad? Y dice: y comenzaron a soltar las piedras, comenzando por los más viejos. Y cuando todo el mundo se fue, Jesús le dijo: mujer, ¿y dónde están los que te querían apedrear? Dice: todos se han ido. Pues yo tampoco te condeno, vete y no vuelvas a pecar. Pero Jesús previamente, cuando le habían tirado un gancho que decía: maestro, ¿hay que pagar impuestos al César, sí o no? Jesús, que no entraba en gancho, porque Jesús no era ningún pariguayo, no le tiraban gancho. Jesús le dijo: pásenme una moneda. Y le pasaron una moneda y Jesús le dice a los mismos fariseos: ¿de quién es el rostro de esta moneda? Y le dicen: ese es el rostro del César. Y dice Jesús: bueno, pues entréguenle al César lo que es del César y devuélvanle a Dios lo que es de Dios. Óigame, esa frase es la frase peor leída y peor entendida de la frase, de las logias que dijo Jesús. Era: den al César lo que es del César y den a Dios lo que es de Dios. Ahora, ¿qué es lo que quiere decir esa frase bíblicamente? Quiere decir lo siguiente: sí, devuélvanle al César lo que es del César, esta moneda es del César, pero devuélvanle a Dios lo que es de Dios. ¿Y qué es lo que es de Dios? La tierra. ¿Y qué es lo que es de Dios? El pueblo. Tanto la tierra es propiedad de Dios y el pueblo que estaba siendo sojuzgado es propiedad de Dios. De manera que el César no tiene que devolverle a Dios lo que es de él, que es pisar esta tierra de Israel y pisar a este pueblo de Israel. Es una frase eminentemente política y subversiva de Jesús de Nazaret. Denle al César lo que es del César. Esa moneda es de él, devuélvansela. Pero que él nos devuelva lo que es de Dios. ¿Y qué es lo que es de Dios? La tierra que ellos mancillan y el pueblo que ellos pisotean. Eso es una frase extremadamente subversiva de Jesús. Bueno, Jesús entonces, Pilato le dijo:
óigame, pero ustedes son demasiado chismosos. Yo voy a hacer una cosa. Yo le voy a dar una pela a este hombre, lo voy a bajar a los sótanos de la Torre Antonia y después lo voy a liberar. Y ellos se quedaron ahí y a Jesús lo bajaron a los sótanos de la Torre Antonia. Los judíos le tenían tanto miedo a los sótanos de la Torre Antonia que le llamaban el Sheol, el lugar de los infiernos. Bajó a los infiernos, decimos en el credo nosotros, bajó a los sótanos de la Torre Antonia, el Sheol. Y allí le dieron una tortura brutal a Jesús. Brutal. Lo cogieron en los sótanos de la Torre Antonia, que era una fortaleza romana, lo encueraron, le echaron agua, después que le quitaron la ropa, lo amarraron de un palo, estericándolo bien, con los brazos levantados, amarrados y las piernas también, que le quedara el cuerpo como un lomo doblado. Y entonces un verdugo romano comenzó a azotarlo con un látigo y le daba 39 azotes. Comenzaba de abajo para arriba, de las pantorrillas hasta llegar a la cintura, y se cebaba en la cintura, y cada vez que le iba enterrando el látigo, que terminaba en unas bolitas de hueso, le iba enterrando esa bolita, y cada vez que se la retiraba, le levantaba tiras de carne. Flavio Josefo, que describe muy bien esa tortura que le dieron a Jesús, dice en tradiciones judías que era poca la gente que aguantaba la tortura de los 39 azotes. Es la prueba más evidente que Jesús de Nazaret no era un enclenque. Jesús de Nazaret era un campesino, lomero, fornido, con su barba frondosa, con su pelo largo, moreno, con su nariz torcida, como son los nazarenos, ¿verdad? Y que aguantó 39 azotes. Eso es realmente, dice mucho de la contextura física de Jesús. Es verdad que lo volvieron un guiñapo. Y cuando el verdugo acabó, muchos se morían antes de llegar al azote 39 y se morían de un infarto. Jesús los aguantó los 39 azotes. Claro, cuando quedó de ahí, quedó desplomado como un estropajo humano. Y entonces, dice Flavio Josefo, jugaron con él el juego del reyesito, que lo describe. Óigame, la primera vez que yo leí las tradiciones judías de Flavio Josefo, a mí se me erizaron los pelos, oyendo cómo lo que hicieron con Jesús. Porque nosotros pensamos como que la pasión fue como una comedia, una especie de comedia. Fue una tragedia, ¿no? Los verdugos romanos allá en los sótanos de la Torre Antonia jugaron un juego que se llama el juego del reyesito. Y dijeron, bueno, este hombre lo van a condenar a muerte ahorita porque él decía que era el rey de los judíos. Y los judíos nada más tienen un rey, que es el emperador de Roma. Bueno, pues vamos a darle tratamiento de rey a este hombre porque se lo merece, es el rey de los judíos. Y entonces Jesús estaba en cuerito, en pelota, y cogieron una capa romana de algún soldado que la dejó ahí toda sucia, verá, llena de polvo, y se la terciaron en la espalda a Jesús. Y lo sentaron en un banquito, ya Jesús con su capa, ¿verdad? Porque los reyes tienen capas, ¿no? Y le dijeron, bueno, pero este hombre ahora hay que ungirlo, porque a los reyes se le echa aceite perfumado, se le unge con la cabeza con perfume. Y cogieron los orinales y las materias fecales que había en la Torre Antonia y se le echaron por arriba a Jesús. Lo ungieron, pero no con óleo perfumado, no con perfumes, con ungüentos, sino con los orinales de la Torre Antonia. Y después dijeron, bueno, pero a los reyes hay que darle un poco limpiecito, ¿verdad? Y este hombre está demasiado barbú, demasiado greñú, ¿no? Y vamos a afeitarlo, pero no buscaron una navaja para afeitarlo. En ese tiempo no existía la gilet, ni los aparaticos para afeitar, sino que lo afeitaron a Jesús. Pero ¿cómo lo afeitaron? Jalándole la barba. Miren, cuando un hombre que tiene la barba grande como la tenía Jesús, le jalan y le quitan la barba a jalones, le despellejan toda la mucosa de abajo del paladar y por ahí se va en sangre un ser humano. Jesús se fue en sangre cuando lo afeitaron a jalones
y le arrancaron la barba. Mesaron su barba, dice el texto bíblico, ¿verdad? Le arrancaron la barba. Y después decía, no, pero es que los reyes deben tener una corona. Y cogieron y le terciaron una corona, le enjututaron en la cabeza una corona de espina que le vació prácticamente los ojos. O sea que el Jesús que después de la tortura volvió de nuevo al litóstrofo, es decir, al pretorio romano de Poncio Pilato, era un guiñapo, era un estropajo humano y reconocido un varón de dolores, para parafrasear a Isaías. Y entonces lo llevan allí y ellos comenzaron. Jesús le dijo, miren, yo me voy a dejar de lío con ustedes. Yo le voy, por Pascua yo siempre le suelto a un preso. Le voy a soltar un cabeza caliente que yo tengo preso aquí, que se llama Barrabás. Y les voy a dejar libre a Jesús. Ya yo le di su tortura. Y ellos le dijeron, no, no queremos a Barrabás. Crucifica a Jesús. Y tanto neciaron y jodieron esos bucones, porque la gente dice fue el pueblo. No, no, eran bucones pagados por el Sanedrín que llevaron, no seamos brutos, ¿no? De esa gente que se presta para todo, lo llevaron para que dijeran, no, crucifícalo, crucifícalo. No, no, deja Barrabás. Barrabás era un celote que había estado preso, lo habían cogido preso precisamente el lunes santo, y con él se había negociado antes Judas el Iscariote para entregar a Jesús, porque el plan de Judas no era traicionar a Jesús. El plan de Judas era entregar a Jesús para armar un rebú bien grande y que los celotes repartieran armas a la población y la población se enterara de que el profeta estaba preso y armaran un rebú y le entraran a dos manos a las cohortes romanas y a los policías del templo. O sea que realmente lo de Judas no fue una traición, sino una estrategia, ¿verdad? Una estrategia, diríamos, violenta, porque Judas era discípulo de los macabeos y él entendía que el reino tenía que llegar con violencia, con las armas en la mano. Por eso nunca entendió la actitud pacífica de Jesús de Nazaret. Pero no es un traidor. Judas nunca fue un traidor. Y la prueba más evidente que Judas no fue un traidor fue que después que las cosas le salieron mal y a Jesús lo matan, lo ejecutan, cosa que él no quería, porque lo que quería era que a Jesús lo apresaran y levantar el pueblo, repartir las armas y que la gente lo liberara. Al ver que no pasó nada de eso y a Jesús lo clavaron en 2 palos, entonces Judas fue y salió de la ciudad y se ahorcó. Ningún traidor se ahorca. ¿Ustedes conocen algún traidor que se ahorque? Ninguno. La prueba más evidente que Judas no fue un traidor fue que se ahorcó cuando vio que todo le salió mal. De manera que a Jesús entonces le pusieron un San Benito cuando ya Poncio Pilato se decidió y le dijo, verá, vaya a la cruz. Y entonces le pusieron un San Benito que era el motivo de la condena. Yo no lo voy a condenar a él por todo esos chismes de la religión judía, de blasfemia y todas esas mojigangas. Eso le importaba un pito a Pilato. Yo lo voy a condenar porque ustedes dijeron que él se quería ser rey. Y eso sí es un pecado mayor. Y le pusieron, y Jesús Nazareno, rey y judíos. Jesús de Nazareno, rey de los judíos, se lo pusieron en hebreo, en griego y en latín, para que todo el mundo lo pudiera escuchar. Le pusieron la tablilla en los 3 idiomas en el pecho y lo pasearon como medida de escarmiento por las calles de Jerusalén, para que vean que con el águila imperial nadie se debe meter o sabe en qué termina. Y cuando Jesús le amarraron el palo horizontal, porque la cruz, Jesús no cargó una cruz con 2 palos, no. Jesús nada más cargó el palo horizontal que se lo agarraron a las manos, que el palo horizontal se llama patibulum. De ahí viene en español la palabra patíbulo. Y el palo vertical siempre estaba sembrado allá en la Gábata. Había muchos palos verticales, se llaman estipes. El palo vertical, y ese estaba sembrado allá siempre, porque era un montaje que se hacía del palo horizontal
enjututarlo en el palo vertical que se llamaba stip, el patíbulo en el stip, y lo paseaban con el patíbulo a través de las calles. Bueno, Jesús, que le habían dado una golpeada de 39 azotes, realmente se fue de bruces cuando le pusieron ese palo, ¿verdad? Y a un mirón que estaba ahí, que era de Cirene, era Simón el de Cirene, le dijeron: agarre usted el palo, el patíbulo, y llévelo, que este hombre ya no puede ni con su alma, ¿no? Y lo llevaron allá, y allá entonces lo tiraban al piso, le cogían las dos manos, se lo clavaban. Siempre todos los cuadros de los crucificados están mal pintados. A Jesús no lo clavaron ahí, en la palma de las manos. Porque si a uno lo clavaban en la palma de las manos, ahí lo que hay son tendones, ahí no hay hueso y se cae el cuerpo de la cruz. No, lo clavaron aquí en esa articulación ósea, ahí donde articula la muñeca, porque ahí sí hay un reguero de hueso. Y lo clavaron donde se juntan también los huesos en el tobillo para sujetarlo bien. Entonces Jesús lo clavaron el viernes 14 de Nisan del año 30, 7 de abril del año 30. Y Jesús murió dando grito en la cruz. Nosotros hemos hecho diríamos, una verdadera reproducción teológica, las 7 palabras que dijo Jesús en la cruz. Que eso es muy bonito, ¿verdad? Pero Jesús no dijo ninguna 7 palabras. Jesús murió dando grito en la cruz. Porque era una tortura romana muy cruel que le heredaron de los persas y que consistía en morirse lentamente tratando de buscar el aire. Porque después que uno tiene los brazos abiertos, clavados, uno comienza cada día a hacer más esfuerzo por meter el aire en los pulmones y que le llegue a los alvéolos. Los crucificados no mueren de tétano, no mueren de asfixia. Por eso mueren con la caja torácica salida hacia afuera, porque cada vez se les dificulta más respirar y tienen que hacer un esfuerzo mayor y se les va saliendo la caja torácica, lo que se llama el esternón. Por eso morían con todos los huesos casi afuera del esfuerzo grande que hacían buscando el último aliento de aire para poder respirar. Así murió Jesús. Y Marcos, que es el evangelio que más nos acerca al Jesús histórico, dice lacónicamente esta frase: y dando un fuerte grito, expiró. Así fue que murió Jesús. Todos los otros son reproducciones muy bonitas teológicas. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y al ladrón, porque con Jesús condenaron a 2 celotes, no eran ninguno ladrones, ¿verdad? No quiere decir ladrones, quiere decir guerrilleros, la expresión que pone el griego, el koiné. Y uno le dijo, dice la tradición, ¿verdad? Pero eso es más tradición que realidad. Lo insultó: si tú eres realmente el Mesías, péanos los 3 de aquí, de este suplicio. Y el otro le dijo: Señor, no le hagas caso a ese barbarazo. Yo sí te hago caso a ti, porque tú estás padeciendo lo mismo que yo. Cuando llegues a tu reino, acuérdate de mí. Y dice en ese lenguaje que ponemos teológico, que Jesús le dijo: hoy mismo estarás en el paraíso. Miren, señores, Jesús en el mismo instante que murió, en ese mismo instante resucitó. Eso lo vamos a ver. Por eso le dijo al buen ladrón que se robó el paraíso, ¿verdad? Le dijo: hoy mismo, no es mañana, no es pasado mañana, no es en 72 horas, no es en 3 días, hoy mismo, en el instante mismo que tú mueras, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. De manera que Jesús en el mismo instante de su muerte resucita. No hubo que esperar 3 días. Y eso lo voy a explicar con lujo de detalle en la última sesión de este Día a Día con Jesús. Hasta la próxima, amigos de la emisora folclórica.com.